Ok, muy buenos días. Buenos días, buenas tardes, noches, chicos. Vamos a darle una revisada entonces a la práctica número 3 de Excel para que si alguno tiene dudas de cómo se tiene que resolver la práctica, lo vamos revisando. Entonces, fíjense bien. En la práctica número 3 trata básicamente del manejo de algunas funciones de Excel. Las funciones de Excel nos van permitiendo colocar llamémosle así, un argumento. El argumento es lo que va entre paréntesis y nos arroja un resultado. Todas las funciones son así. De hecho, una función matemática, por ejemplo, cuando decimos f y entre paréntesis x y cerramos paréntesis, es igual a x más 1. Entonces, cuando x vale 1, la función o el valor de la función valdrá 2, porque cuando se valora el argumento que es x, 1 más 1 es 2. Entonces, el resultados. Y así sucesivamente. Excel toma los mismos elementos de las funciones. Entonces, si se fijan, en este caso utiliza algunas funciones como son código, carácter, también concatenar y nombre propio. Vamos a ver algunos elementos. A ustedes les tocará hacer el seguimiento de paso a paso de estas funciones, de esta práctica. Pero la idea es de que vayamos conociendo cómo funcionan estos elementos. Chequen. Simplemente la primera función que dice código. Fíjense lo que voy a hacer. Por ejemplo, voy a poner aquí la letra A. Y voy a colocar entonces la función código. No es código, es código. Código. Fíjense lo que nos dice. Devuelve el valor, devuelve el número de código del primer carácter del texto de juego de caracteres usados por su PC. Chequen. Le digo código, pero ¿de quién? Señalo la columna y la celda de 1. En este caso, la celda de 1, no es la columna, es la celda de 1. Y al dar enter, fíjense el valor que tiene la letra A. Es el código ASCII de la letra A. ¿Qué número será el código ASCII de la letra C, chavos? ¿Alguna duda? Me quedé ya solo. Gus, Janet, Viri, Aquí Luis estoy. Fernando. Mande, profe, mandé. A ver, yo les pregunto. Me había perdido por un En momento. la A, ojo, fíjense, Sí. la letra A, Sí. su código es 97. Si yo les dijera la letra C, ¿qué código me arrojará? Código. No sé, profe, no tengo idea, la verdad. Sería el ¿Janet? código ¿Cuál? ¿Qué número? 100. Ay, eso me olvidó. Vamos a verlo, fíjense. Código, ojo, vuelvo a repetir, fíjense la función, es un igual, después la palabra la palabra o la función, el nombre de la función, paréntesis, me dice que meta un texto. Yo puedo poner un texto aquí, pero al mismo tiempo también puedo poner una celda. En este caso, voy a poner una celda de 1. De 2, perdón, para que veamos la de 2. Cerramos paréntesis y le damos enter. Fíjense qué número fue. 99. Exacto. Entonces, para la letra E, ¿qué código será? Correcto. Bien simple. Ahí tenemos entonces la función código de la celda de 3. Las letras están consecutivas a partir del 97. Si nosotros en su teclado, en una computadora, por ejemplo, le dan Alt, la tecla de Alt o alternativo, ALT, Alt, y le ponen el número 97, teclean la A. Y así sucesivamente. De esa manera salen códigos o números de códigos para caracteres muchas veces que no los conocemos o que no están en su teclado.
en un primer momento. Ahí vamos empezando a conocer precisamente, vuelvo a repetir, la parte de código. La parte de código, a ver, déjenme ver dónde está. La parte de código o la función de código, entonces, nos regresa el carácter o el número ASCII, así se llama. ASCII es una codificación de todas las letras y números. La codificación, precisamente en ASCII, de esos valores. Si yo continúo aquí, por ejemplo, hago un rellenado hacia abajo, pues obviamente, vamos a ver, B, vamos a poner aquí B, C, D, a ver si lo podemos hacer un llenado automático. No, me va a repetir. Consecutivo de E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, W, X, Y, Z. Ojo, fíjense, si yo jalo nada más los valores aquí, vean lo que va a pasar. Ahí los tienen en los caracteres ASCII, desde la 97, 98, 99 en adelante. Por ejemplo, el carácter ASCII o el código de la letra A mayúscula, ¿cuál sería? Era 65. ¿Y de la C mayúscula? 66. ¿O de la B mayúscula? Correcto. Y ahí lo tienen. Vamos a ir hasta el final. X, 88. W, Z. 90. ¿Se fijan? Las mayúsculas están entre el 65 hasta el 90. Luego las minúsculas del 97 hasta el 122. Pero hay más letras, ¿no? Por ejemplo, si pusiéramos, por ejemplo, el carácter 0. ¿Ya lo vieron? Por eso le puse la comilla o el apóstrofe inicial para introducir un carácter. Si introduzco el número, pues no me va a dar nada. ¿Se fijan? Chequen, el 2 lo está tomando como el código, ¿eh? Así es, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vean, 48 hasta la 57. Los 57, 65 y dice uno, pues ¿qué hay intermedio? Pues entonces podemos ir colocando otros caracteres. Vean, por ejemplo, aquí voy a poner la barra inversa y vean qué caracteres. A ver si nos podemos copiar este para acá. Vean el código que metió. ¿Se fijan? Es uno antes de este, 47. Y así, por ejemplo, metemos una ñ. 240. Ñ mayúscula, así es. Ñ mayúscula, ñ minúscula. Acentos, la O, la A, la E, la I, la U. Vean, ahí están los valores. 225, 233. Acentuados mayúsculas, la A, E, I, O, U. Vean, todos los códigos que están en las diferentes letras están numerados. Todos. Entonces, precisamente la función de código, eso es lo que nos regresa. ¿Está clara con esa función? Sí. Sí. Ah, pues ahora va al revés. Chequen, ¿eh? Fíjense la función que vamos a utilizar. Se llama carácter. ¿Y qué va a hacer el carácter? Nos dice, devuelve el carácter especificado por el número del código. Ah, a ver. Si yo selecciono esto y le digo, voy a seleccionar voy a poner aquí vamos a ponerle así. Si yo le pongo el 0, me va a decir, ah, caramba, no encuentro ese carácter. ¿Por qué? Porque entre el 0 y el 32 se encuentran caracteres no imprimibles, chavos. ¿Qué significa no imprimibles? Caracteres como, por ejemplo, se le llama retorno de carro, enter, tabulador, etcétera, etcétera.
esos caracteres no son imprimibles. Entonces, si empezamos con el 32, fíjense qué nos va a poner. Yo no puso nada. No, sí puso algo. Es un espacio en blanco. El 32. Vamos a ver el 33. Vamos a copiar esta función. Copiamos. ¿Ya se fijaron? 34. Vamos a copiar la función. ¿Ya se fijaron qué caracteres son? Sí. Ajá. Signo de admiración hacia abajo, de cierre. Comillas. Vamos a ver 35, 36, 37, 38, 39. A ver si sí nos hace la secuencia. Sí, está bien. Vamos a hacerlo un poquito mayor y fíjense bien los números que van apareciendo. Números y ahora los caracteres acá. Vamos a verlos. Vean, el 34, comillas, 35, la almohadilla o el gato, 36 pesos, 37, porcentaje, 38 ampersand. De pronto cuando en su teclado no encuentran, ay, ¿dónde está la comilla o el apóstrofe? Con que le digan Alt 40 o Alt 39 aparece el apóstrofe, Alt 40, paréntesis 41, paréntesis de cierre, multiplicación, más, coma, punto. Y vean, cuando yo utilizo la función de carácter y utilizo el 48, ¿qué me apareció ahora, chavos? El 0. El 0. Fue lo mismo que hicimos acá, ¿se fijan? Cuando puse, por ejemplo, el valor del 0, ¿dónde está? ¿Dónde está? Acá está. Y que le digo, ¿qué código tiene? Y me dice 48. Y yo le digo, a ver, ¿qué carácter es el 48? Ah, pues es el 0. Y así sucesivamente, mira. El 9, el 57, 58, punto y coma, 2 puntos, menor que, igual, mayor que la 62, 64 el ampersand y 65 empiezan las mayúsculas. ¿Se fijan? Sí. ¿Dudas con esta función de carácter? No, maestro. Perfecto. La función de concatenar, bien simple. Fíjense, ¿eh? Pedro Chávez. Y yo le pongo la función concatenar junto esta celda, vean, coma, con esta celda, puede ser coma o punto y coma, dependiendo de la distribución de teclado que tengan y del idioma que están utilizando en su computadora. Tengan cuidado nada más ese detalle. Puede ser, si utilizan un LibreOffice, si utilizan un 4 Pro, si utilizan hojas de cálculo de Google, puede cambiar algunas cosas como las comas, puntos y comas, por puntos, diferencias muy, muy simples, pero nada más hay que tener cuidado en eso. En este caso, en Excel, utiliza comas para la separación de argumentos. Vean qué va a pasar el concatenar H4 más I4. ¿Qué fue lo que hizo, chicos? Los juntó. Juntó el nombre. Exacto. ¿Qué tendríamos que hacer para darle un espacio? Si se fijan aquí entre Pedro y Chávez, hay un espacio. Tendríamos que tener un espacio. ¿Qué tenemos que hacerle? ¿Qué tendríamos que hacerle? Vean, concatenar tiene aquí varios atributos. Entonces, vean, podemos meterle otros atributos más. Aquí los puntos, puntos, puntos suspensivos significa todo lo que quieras meterle más. Entonces, vean, le pongo coma y le pongo otra coma aquí, pero entre en medio, dobles comillas y le doy un espacio. Fíjense, una función donde integra un argumento, un primer texto, y luego un espacio, y luego otro texto. Chequen. Observen ya el resultado. Así pueden ir concatenando ustedes diferentes textos, diferentes combinaciones de textos, de hecho.
¿Dudas hasta ahí con esa función de concatenar? No, maestro. ¿Dudas, chavos? No. No, profe. Perfecto. Ahora, si se fijan, vamos a ver la función nombre propio. Esta, nombre propio. Esta nos sirve simplemente para hacer un formateo de una cadena. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, puede ser Torre de Babel. Y nosotros le decimos la función nombre propio y le decimos Torre de Babel. ¿Qué fue lo que hizo? Poner letras mayúsculas. Iniciales. Torres mayúsculas, letras mayúsculas iniciales en cada palabra. Eso es lo que hace nombre propio. Así de simple. Simplemente le integra algún elemento para nosotros que tenga una mejor presentación. Es una función de texto más. ¿Dudas hasta ahí de la práctica 3, chavos? Son las 4 funciones básicas que se utilizan en toda esta práctica. ¿Dudas? No, profe. No, maestro. Facilito, ¿no? Sí. Bien, todos, Luis. Sí. Bien, bien. Gus, Viridiana, ¿alguna duda? Creo que no. No, profe, ninguna. Víctor López. Excelente. Si se fijan, realmente no es nada complicado, nada del otro mundo. Entonces, les pido favor, chicos, hay que terminar práctica 2 y 3 de una vez. La terminan, si le dedican un ratito de tiempo, la terminan en 20 minutos, chavos, las dos cosas. Así que dedíquenle un ratillo para que ya suban sus tareas, porque el día de hoy se abre la práctica 4 y 5. Ok. Práctica 4, repito, práctica 4, ya en el capítulo 3, que ya está abierto. Donde te los muestro. Ahí está, capítulo 3, ya está la práctica 4 y la práctica 5. La práctica 4, les voy comentando así muy rápido, es muy, muy simple también. Y déjenme ir viendo también, abriendo la práctica 5. Chequen, la práctica 4, utilizamos ahora funciones de fecha y hora. Funciones en el ahora, por ejemplo, si yo utilizo la función ahora, fíjense qué nos dice. ¿Qué nos puso, chicos? La fecha y la hora de hoy. Exacto, es el ahora. Si yo escribiera otra vez el ahora acá, cada vez que se actualiza, vean, pues va cambiando. Ahora ya son 9:30. En un minuto será 9:31 y así sucesivamente. ¿Expliqué? Sí. Cada vez que ustedes actualizan la hoja. Ese es el ahora. Fecha, simplemente veamos lo que hace la fecha o la función fecha. Y tiene algunas combinaciones como fecha mes y fecha número. Y la fecha nos devuelve el número que representa la fecha en código de fecha y hora de Microsoft. Por ejemplo, vamos a ponerle, ¿cuándo naciste, Gus? Dime el año. ¿Mande, profe? Gus, dime tu año de nacimiento. 2004. Separación ¿qué tenemos que poner entre separación de argumentos, chavos? Comillas. Un guión. No es cierto. Coma. Una coma. Siempre en las funciones en Excel se utilizan separaciones de comas. En otros, como LibreOffice, 4 Pro, hojas o hojas de cálculo de Google, se pueden utilizar puntos y comas, o 2 puntos, o punto. Aquí en Excel se utiliza comas. Tengan cuidado ese detalle. ¿En qué mes naciste? En el 04 en abril. ¿En qué día? El 1 de abril.
y cerramos paréntesis. Fíjense lo que nos genera. Simplemente una conversión. ¿Lo ven? En formato que maneja Excel. Primero maneja el día, mes y al último el año. Nosotros podemos utilizar esto para diferentes cosas. Lo van a ir viendo cómo funcionan estos elementos. Si ustedes se fijan, también tenemos, por ejemplo, la función días 360. Vamos a ver. Fíjense esta función, ¿para qué nos sirve? Días 360 nos dice que va a calcular una fecha. Vamos a ver qué fecha. Por ejemplo, la fecha nacimiento de Gus, le vamos a poner como fecha inicial. Observen que yo utilicé ya una celda. ¿Por qué? Porque la fecha del 1 de abril del 2004 fue la fecha de nacimiento. ¿Se fijan? Fecha inicial. ¿Hasta ahí alguna duda? También lo hubiera podido colocar yo aquí, en lugar de colocar H3, bueno, pues podría jugar un poquito más con ello, pero es más fácil hacer una celda directamente. Coma, fecha final. Selecciono la hora. Coma, y ahora el método. Los métodos, ojo, son dos métodos muy simples. Dice, las fechas de inicio y finalización se aproximarán a los meses de 30 días mediante un método que se utiliza en Estados Unidos, o falso, las fechas de comienzo y fechas de fin que tienen lugar el día 31 de un mes equivalen al día 30 del mismo mes. Entonces, cualquiera de los dos métodos, jueguen con ello para que entiendan cómo funciona. Le voy a poner, por ejemplo, método de Estados Unidos. Falso. Y cierro paréntesis. Chequen. ¿Qué significa entonces esto? Gus, ¿qué significa? No sé, profe, qué es. Son los días que ¿Los días que qué? ha vivido. Exactamente, contestado. ¿Qué Muy pasó ahí, bien. profe? Ahí está. Son los Ay. 5,974 días que vividos hasta ahorita. Ay. ¿Se fijan? Días 360 nos hace precisamente esa contabilización. Y todavía los que faltan. Entre dos fechas y todavía los que faltan. Esperemos que sean otros, cuando menos 25,000 días. Árale. Ok, ¿dudas hasta ahí? No, maestro. Perfecto, estas son funciones de fechas. Eso es toda la práctica número 4, chavos. Práctica número 5. Ahí empezamos a utilizar algunos elementos ya financieros. Por ejemplo, cuando vamos a hacer un pago. Aquí es interesante esta parte. Es importante que vayan empezando a pensar. Por ejemplo, algunos de ustedes han escuchado que sus papás o algún tío pide algún préstamo al banco o pide un préstamo ahí en Coppel, o cuando, por ejemplo, van y compran en Coppel algo, les dicen, no te preocupes, vas a pagar paguitos chiquititos durante 2 años, cada semana. ¿Se han fijado de eso? Sí. Ah, bueno. Aquí, con estas funciones que van a empezar a ver, se van a dar cuenta cómo algunos pagos de esos están exorbitantes. Exorbitante significa que cuando pagamos o que nos cuesta algo 100 pesos y lo pagamos en cuotas cada semana durante 2 años, andamos pagando 300 o 500 pesos. O sea, un interés exorbitante, muy, muy alto. Entonces, aquí les va a ir poco a poco revisando. Ojo, esta sí es una función un poquito más compleja. ¿Por qué? Porque lleva más elementos. Por ejemplo, vamos a calcular cómo podemos ahorrar 30,000 en 5 años con un interés del 6% mensual.
Entonces, ahí les va diciendo, en tal celda escriban ahorro, tasa anual, años, ingresos mensuales. Después, 30,000, 6% y 5, porque son 5 años, el de 3. Entonces, el pago, si se fijan, tiene primero la D2 entre el 12. D2 entre 12 significa 6% anual y lo dividen entre 12 para que sean mensuales. Después, D3 por 12. D3 es simplemente lo que es años. Son 5 años, obviamente. Después, 0, que no es otra cosa más que, déjenme ver el 0, es el valor actual. El valor actual, el del total de pagos. En este momento, pues si no tenemos nada, pues iniciamos con 0 pesos. Y después B4, que significa el valor futuro. BF es el valor futuro o qué es lo que quiero tener en tantos años. Por ejemplo, en este caso, B4. No es cierto, acá, donde está D1. Y D1 es, quiero tener de aquí a 5 años 30,000 pesos. Entonces, si hago esto, vean, por favor, cómo funciona, ¿eh? Lo voy a hacer de este lado. Voy a poner ahorro, tasa anual, años, ingresos. En ahorro quiero sacar 30,000 pesos. Obviamente aquí lo pueden cambiar, ¿no? Para que se vea bonito. 30,000 pesitos. La tasa anual, 6%. Tenemos 5 pagos. Y entonces, ¿cuánto tengo que estar utilizando? Va a ser mi función. Mis pagos mensuales. Que tengo que guardar es la tasa, entre 12, coma, número de periodos, o sea, si lo quiero hacer mensual, significaría, NPR es número de periodos, significa 5 años y quiero que sea mensual. Ah, pues entonces por 12. Si yo quisiera guardar bimestral, entonces son semestral. Si yo quisiera guardar semestral, son 2 pagos al año. Entonces significaría esos 5 años por 2. Si yo quiero que sea trimestral, entonces son 4 pagos, ¿no? Al año. Si yo quiero que sea bimestral, entonces son 6 pagos al año. En este caso, por eso dije mensual, para que sea cada mes. ¿Qué tal si varios de nosotros recibimos o algunos reciben cada quincena? Pues entonces serán 24 quincenas al año. Voy a dejarlo 24 para que nos demos una idea. Coma. Valor actual, no tengo nada. Valor futuro, quiero llegar a 30,000 pesitos. Vean cuánto tengo que estar ahorrando quincenalmente. 183 pesitos. ¿Dudas, chavos? ¿Ya me quedé solo? No, maestro. Ale. Si se fijan, es bastante simple el utilizar esto. Hay que empezar a ver de qué se trata. Por ejemplo, si fueran mensuales, cambia, porque los pagos y la tasa de interés van moviéndose, ¿eh? Si fueran, por ejemplo, semestrales, tómala. ¿Sale? Sí. Empiezo a ahorrar 2,933 cada pago. ¿Dudas hasta ahí? No, maestro. Bueno, esa es la práctica número 5, chicos. Utilizar un poquito lo que son pagos para entender cómo funciona, por ejemplo, un préstamo. Cuando van y compran algo en una casa como Coppel o como Banco Azteca o cosas así, simple y sencillamente hay que revisar cuántos pagos nos va generando. Chequemos también, por ejemplo, pago de intereses, por ejemplo, cómo funciona. Ahí les va dando algunos detalles. Pago principal, etcétera, etcétera. Esta sí es un poquito más larga, ¿eh? Hay que dedicarle un poquito más de tiempo. ¿Sale? ¿Dudas entonces? No, maestro. No. Bueno, pues muy bien, chicos. Entonces, si no hay ninguna duda,
voy a cerrar esta grabación. Me despido. Muchas gracias por sus tiempos.